Muy buenas tardes, tengan todos los hermanos bienvenidos, todos los presentes y los que nos miran por las redes sociales, bienvenidos a Raíces de la Fe. Amén. Amén. Bienvenidos. Shabbat Shalom, familia. Ok, ahora sí se me despertaron, un aplauso, amén. Agradecidos del Eterno, estamos acá celebrando Shabbat y hoy es el día número 26 en la cuenta del Omer. Amén, estamos ya más de la mitad. Por un día, más de la mitad hacia los 50 días, el 50 días siendo Shavuot. Así que estamos en vísperas, en anticipación de esa hermosa festividad, ese Yom Tov. Entonces, en esta tarde, hermanos, sin mucho preámbulo, estamos estudiando la porción, diga conmigo, Emor. Emor. Y esa palabra en hebreo significa diles, háblales. Hemos usado también incúlcales, porque ese diles y háblales es la percepción completa del contenido de la connotación, es que se enseñe algo, ¿ok? Que se les traspasa una información. Entonces, háblales, le pusimos en esta ocasión, para hacerlo un poquito diferente, nada más, ¿verdad? Para no repetir los mismos conceptos cada año, pero que lleven en sí la misma esencia. Y como subtítulo le hemos puesto santificando el nombre de Dios. Y eso en hebreo se dice Kiddush Hashem. Diga conmigo Kiddush Hashem. Eso es santificar el nombre de Dios. Entonces, muchas veces nosotros hemos recibido este entendimiento que cuando decimos bendito sea tu nombre, alabamos tu nombre, esa es una manera de santificar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, honrar, demostrar alabanza, adoración a Dios, y exaltando la esencia de su nombre, la magnificencia de su nombre, porque en su nombre están registradas todititos sus atributos. Amén. Okay. Usted sabe, cada nombre de Hashem, por ejemplo, Adonai Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Adonai Bekadesh, el Señor que nos santifica, Adonai Rafa, el Señor quien nos sana, etcétera, etcétera. Todos esos nombres están dentro del nombre Yod, He, Vav, He. Es decir, el tetragramatón, que son 4 siglas del nombre personal del Eterno. Y entonces cuando decimos santificando el nombre de Dios, se estará refiriendo nada más a que exaltemos el nombre en adoración, que exaltemos el nombre de Dios en alabanza, o tiene otro nivel más alto. Nosotros podemos exaltar el nombre de Dios de muchas maneras. Uno es el que acabo de describir, con alabanzas, glorias, exaltación de su nombre, exaltar las proezas que él hace en su vida. Cada vez que usted reconoce a Dios, por ejemplo, una oración contestada, y usted publica la grandeza que Dios ha hecho en su vida, usted está santificando el nombre de Hashem. ¿Amén? Y eso es importante que lo entienda. Hay diferentes niveles, pero el nivel más alto de santificación del nombre de Hashem, ¿saben cuál es? Cuando usted obedece la Torah. Cuando usted y yo, cuando el pueblo llamado a seguir al Dios de Israel obedece su Torah y cumple poniendo por obra sus mitzvot, sus mandamientos. Así es que vamos adelante porque vamos a descubrir en un pensamiento completo, lo podemos decir todo, pero vamos a profundizarnos en este concepto, ¿ok? Cómo lo mira el pueblo judío y cómo nosotros lo debemos de mirar. ¿Ok? Emor. En la Torah estaremos estudiando Levítico 21, 1 al 24, 23. Nos vamos a estar concentrando prácticamente en el primer capítulo, es decir, en el capítulo 21. En Profetas estudiamos a Ezequiel, capítulo 44, del 15 al 31. Pacto renovado. Está estructurado Mateo 26, 59, 66, pero vamos también a incluir otras escrituras que son necesarias estudiar en este concepto. Creo que dentro de lo que es el pacto renovado, es decir, el Nuevo Testamento, en Mateo 26, estaremos viendo cuando Pedro niega
a Yeshua. ¿Y qué tiene que ver esto con santificar el nombre de Dios? Ahora, sabemos que somos una congregación mesiánica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están agradecidos del Eterno porque estamos acá? Ok, pues bienvenidos a Raíces de la Fe. Los invitamos a todos ustedes a ser parte de este pueblo que adora al Eterno con todo el corazón. Tenemos de algunos recursos que estaremos viendo del Midrash. También estaremos hablando algunos conceptos de creación a completarse y también del Humash. Y en otros libros tenemos también de parte del Cornerstone Biblical Commentary algunos comentarios. Entonces, hoy vamos a hacer la oración inmediatamente, nos ponemos de pie y decimos, Berechu et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito es Adonai. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito eres Adonai. Amén. Pues pueden sentarse, hermanos. Y el Señor dice en Ebor, en Levíticos, y el Señor le dijo a Moshe, háblale a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno de ustedes se contaminará con un muerto en medio de su gente, a excepción de un pariente muy cercano de uno o a uno, por su mamá, por su padre, o por su hijo, o por su hija, o por su hermano, y por su hermana virgen, que es apegada, cercana, y que no ha tenido marido para que no se contamine. Fíjese bien a quién está dirigido estos mandamientos, ¿okay? Porque tenemos que tener cuidado. Muchas personas, acuérdense que estamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro de Vayikra o Levíticos, que tiene muchas ordenanzas. Y la mayor parte, o sea, este es el libro del sacerdocio. Los mandamientos sacerdotales el pueblo no los tiene que cumplir, pero sí puede derivar, puede extraer los conceptos de santidad para aplicarlos a su vida. No debemos de confundir lo que es el mandamiento de un sacerdote, porque son específicos para los sacerdotes, y tratar de aplicárselos a la gente del pueblo. Pero lo que sí podemos es extraer los principios, los fundamentos de santidad para aplicarlos a nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, fíjense bien. Y el Señor le dijo a Moshe, háblale a los sacerdotes. ¿A quiénes? A los sacerdotes. A los hijos de Aarón. No cualquier sacerdote. Habían otros sacerdotes levitas. Pero estos son los hijos de Aarón. Perdón. Solamente los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Entonces, no hay otros sacerdotes en el tabernáculo. Los únicos que tienen el derecho otorgado como un regalo de parte de Dios a Aarón y a su familia, a su descendencia, son los hijos de Aarón, los sacerdotes, los varones. Ningún otro levita puede llamarse sacerdote. Todos los demás son llamados levitas. Entonces, y diles, ninguno de ustedes se contaminará con un muerto en medio de su gente. Y entonces pone inmediatamente la excepción, a excepción de un pariente muy cercano a uno. Por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad?, en un paréntesis, por su mamá y por su padre, o por su hijo, por su hija y por su hermano, y por su hermana que es virgen, que es apegada, cercana a él. Por ejemplo, que hay mucho cariño con esa hermana, porque todos los hermanos, muchas veces que muchos hermanos creciendo en familia, hay unos que son más apegados, ¿verdad?, unos a otros,
Por ejemplo, aquí el ejemplo de la hermana que me ha dicho varias veces, ¿verdad?, que ellos dos son muy apegados, no necesariamente con los otros hermanos en la familia. Entonces, así sucede. Por eso, inclusive, llega a ese punto el Señor de ser específico. Por su hermana que es virgen, es decir, que todavía no ha salido de la casa, todavía no ha salido de la cobertura de su papá, y que es apegada emocionalmente a su hermano, y que no ha tenido marido. Lo vuelve a especificar, para que no se contamine, porque si toca un huerto, se contamina el sacerdote. Y entonces, aquí hay algo controversial, porque muchas personas que no entienden los códigos de la santidad, piensan que Dios es demasiado estricto. Piensan que Dios es demasiado estricto, porque no comprenden por qué Dios va a pedir que una persona que pierde un ser querido tenga que limitarse a demostrar luto, tenga que limitarse a demostrar amor y la frustración de la trágica pérdida, porque perder a un ser querido es una tragedia, es una pérdida. ¿Ve? Y la gente piensa que Dios es demasiado drástico, pero no es así. Recordemos, ¿cuál es la razón de la muerte? ¿De dónde viene la razón de la muerte? La muerte es la paga por la transgresión al mandamiento. Adán, el primer Adán, en el Edén es el santuario primario, el santuario primordial, es decir, el santuario del principio. No era un templo edificado, era naturaleza, pero era un lugar cerrado, un lugar especial que Dios creó para establecer ahí el hombre, su imagen y semejanza, que esté reinando en ese lugar. Es decir, él era el sacerdote, era el representante de la imagen de Dios aquí en la tierra, y también era el que cuidaba, el que se encargaba de mantener o dar mantenimiento al Edén, que es el templo. Amén. Entonces, ese era el templo primario. A causa de la transgresión de Adán, le sobreviene la muerte. Porque le dijo a Dios, ciertamente si fallas vas a morir, y ese es el pago por su desobediencia. Entonces, cuando decimos de que Dios no quiere que el sacerdote, específicamente también el sumo sacerdote, tenga contacto con muertos, lo que está tratando es de mandar un mensaje a la humanidad. Ustedes no estaban supuestos a tener contacto con la muerte. Ustedes no estaban supuestos a recibir la muerte. Ustedes no tenían por qué esperar como una recompensa la muerte. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para eso. Eso fue a causa de la transgresión. Entonces, lo que Él está mandando es un mensaje claro. El sacerdote es mi representante. Representa mi trabajo en la creación, mi trabajo santo, mi santidad. Especialmente el sumo sacerdote representa mi santidad, y mi santidad es vida. Diga conmigo, la santidad de Hashem es vida. La santidad de Hashem es vida. Eso es lo que es la santidad de Hashem. Eso es lo que representa el santuario. Vida es el ámbito de la vida donde el hombre recibe restauración de las cosas muertas a las cosas vivas. Aleluya. Baruch Hashem, de las cosas muertas a las cosas vivas. Entonces, aquí el mensaje es bien claro. No es que no quiera que expreses. No es que Dios quiera que no expreses amor, cariño, el sentimiento de pérdida cuando has perdido a un ser querido. Pero lo que Dios está enviando es un mensaje claro. Yo quiero restaurar. Ese no es el estatus final de tu familiar. Porque si tú eres, fíjense bien, si tú eres el sacerdote, si tú eres el sacerdote o el sumo sacerdote, no es que te pongas estoico y reprimas todo y no quieras sentir el amor. Es que hay una unción especial de un aceite que fue puesto sobre ti para que representes la unción de Dios, para que representes a Dios en la tierra. Y Dios no está de acuerdo, no está de manos con la muerte, porque Él es vida. Pero esa muerte de tu familiar, tú tienes que mantener el control
porque me representas a mí. Y al mismo tiempo, eso, por causa de tu sacrificio, por causa de tu entrega, por causa de esa ofrenda que me estás haciendo, de mantenerte recto ante ese dolor, tus familiares también tienen la gran bendición, la gran honra, que por tus acciones tú estás cubriendo tu casa, tú estás cubriendo lo que esas personas, es decir, la recompensa de esas personas, porque no solamente se trata de ese ejemplo de santidad y de mi presencia, no sintiendo, manteniéndote recto, sin lágrimas, sin expresar romperte la ropa, sin hacer ningún tipo de expresión de luto, pero también estás asegurándote que tu familia van a recibir la bendición de ser levantados en la resurrección de los muertos. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque acuérdense que el sumo sacerdote y el sacerdocio representan al Mesías, representan el ámbito donde va a reinar el Mesías. Y el Mesías viene a restaurar vida. El Mesías viene a levantar a los muertos. El Mesías viene a traer galardones. El Mesías viene también a traer justicia y viene a dar castigos a los malos. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para Hashem. No solamente el sumo sacerdote sirve como aquel que expía a la familia también de sus propias faltas. Porque él tiene que hacer sacrificios, dice, por él y por su casa. ¿Se acuerdan? Las veces que lo hemos estudiado. Cuando él trae el sacrificio de un toro, hace, ¿verdad?, la expiación o es del cabrito. Ahorita se me entremezclan en la mente, pero él hace una ofrenda al inicio para también expiar por sus faltas y las de su familia. Y eso conlleva la bendición que cubre a su familia. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Porque en Yeshua, en el sacrificio de Yeshua, por la muerte del justo de los justos, toda la humanidad recibe la bendición de ese sacrificio. ¿Amén? Entonces, continuamos. Parashá Bo continúa y dice, los Kohanim no deben dejarse calvas en la cabeza. No se deben de hacer tonsuras. No se deben de hacer, mira, hay muchas, en la antigüedad había muchas naciones que se hacían tonsuras por los lados, hacían tonsuras para adentro en forma de triángulo. En los japoneses en la antigüedad se hacían eso. Por ejemplo, inclusive en la edad medieval, los frailes católicos se hacían, ¿me entiende?, las tonsuras en forma circular, y eso está prohibido por la Biblia. ¿Ok? No sé por qué, quién fue el que decidió hacer eso, porque bien claro lo dice. Los sacerdotes no deben dejarse calvas en la cabeza, ni estropear los bordes de las barbas, ni hacerse cortes en la carne. ¿De quiénes estamos hablando, hermanos? ¿Del pueblo en general o de quién? De los sacerdotes, que quede bien claro. Más bien deben ser santos para su Dios y no profanar el nombre de Dios. Más bien, en la obediencia a estos estatutos que yo estoy dando, se están santificando. Vuelvo y repito para que entendamos el contexto. Los Kohanim no deben dejarse calvas en la cabeza o hacerse tonsuras, ni estropear los bordes de las barbas, ni hacerse cortes en la carne. ¿Se acuerdan cuando los adoradores de Baal, los 450 profetas de Baal, estaban tratando de demostrar de que ellos eran los que tenían la autoridad? Y vino Elías, y entonces él solito, como un hueco, le echó un montón de agua, estoy parafraseando, puso un altar de madera, la leña, y le echó más agua, después trajo los animales, los puso ahí, le volvió a echar agua, es decir, puso un montón de agua y mandó a que Dios mandara fuego del cielo, y bajó fuego del cielo y encendió de un solo golpe y consumió todo aquello de un solo golpe con fuego del cielo. Y todo el mundo reconoció entonces que los adoradores de Baal, los paganos, no eran los que tenían la autoridad, y se dieron cuenta que estaban adorando a deidades que no tenían nada que ver con Israel, y regresaron toda esa generación a adorar a Hashem.
¿Ve? Entonces, por eso es que Dios dice que más bien deben de ser santos para su Dios y no profanar el nombre de Dios. En otras palabras, cumpliendo las instrucciones, se santifican, porque deben de ser santos como Dios y no profanar el nombre de Dios. Es decir, al desobedecer la voluntad de Dios, estamos profanando el nombre de Dios. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, estamos santificando el nombre de Dios. Ese es el nivel más alto de santificación para el nombre de Dios de parte nuestra. Amén. Porque ellos son los que presentan a Adonai las ofrendas encendidas. Son los sacerdotes los que presentan a Adonai las ofrendas encendidas. El pan de su Dios. Por lo tanto, deben de ser santos. Un Cohen no debe casarse con una mujer que sea prostituta, que haya sido profanada o que haya sido divorciada, porque es santo para su Dios. Muchas veces se escucha esto y la gente piensa en el mundo occidental, wow, qué fuerte que es Dios, que no le da un segundo chance a una mujer ramera, a una mujer prostituta. Bueno, es que te lo está diciendo bien claro. Si está utilizando el lenguaje correcto, no hay equivocación. A una mujer prostituta cuya mente todavía no ha terminado de cambiar. ¿Estamos entendiendo? Y ahora, aunque esa mujer, Dios lo está haciendo primordialmente porque Él quiere santidad con sus hijos, con sus sacerdotes. ¿Estamos entendiendo? Lo primordial es que el enfoque de amor es en el sacerdocio, que debe de ser santo como Dios es santo. Y esto comenzó en la porción anterior, la porción de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Entonces, donde el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Igualmente, aquí lo repite en diferentes formas, pero lo repite continuamente. Porque ellos son los que presentan a Adonai las ofrendas encendidas. Entonces, lo que Dios nos quiere es que por el error de un hombre de contaminarse con una mujer cuyo corazón no está inclinado hacia Dios, no entiende la pureza que se le debe de dar a Dios, no entiende la Torah de Dios, es ajena a todas estas cosas, entonces por su falta, por su pecado, lo que él presenta a Dios se echa a perder, no es bueno. ¿Estamos entendiendo? Hace de las ofrendas pijul, es decir, las hace nulas, las pone ineficaces. Las hace ineficaces. Entonces, por lo tanto, deben de ser santos. Entonces, tenemos los dos lados. Fíjense bien, uno protegiendo al sacerdocio. ¿Por qué, hermano? Por su descendencia también. Por su santidad presente, por su santidad que él representa, él tiene que seguir las instrucciones de Dios, porque Dios sabe. Porque sabe lo que es mejor para el siervo que le sirve a él. Pero también tenemos lo otro, la descendencia, los hijos. Después en la comunidad que van a decir, ahí está el hijo de fulanito y de la ramera. El hijo de fulanito y la prostituta. Y detrás la gente criticando, la risa, la burla. Y entonces se demascara el respeto a la oficina del sacerdocio. Vamos al tercer nivel y no lo dejo de último porque sea menos. Pero estamos hablando o sea, nivelando. Primero es el sacerdocio, después por su descendencia. Tercero, por la misma mujer, por el honor de esa misma mujer. ¡Wow! Iba a decir, alguien me podría decir, pastor, ¿usted cree que una prostituta merezca honor? Hermano, aunque esa mujer, olvidémonos de la palabra prostituta, digamos que la mujer se regeneró, decidió cambiar, decidió transformar su corazón, se entregó a Dios, ahora ella vive por servir a Dios, aprendiendo Torah, siguiendo a su esposo. Vamos a decir que en este caso, ¿verdad? Este varón se casa con esa mujer, pero después a ella nunca la va a dejar en paz esa misma situación que estábamos hablando detrás. Siempre va a haber a alguien que critique tu pasado.
y no la van a dejar en paz. Siempre la van a tratar de denigrar porque van a comparar la oficina del sacerdocio con ella. Vuelvo y repito, van a comparar la oficina del sacerdocio con ella. Y es difícil. Para una mujer que tiene pasado, es difícil. Se la pongo más fácil. Mire qué dificultad tienen los expresidiarios cuando salen del presidio. 5, 10, 15, 20 años, lo que sea. Cuando salen de regreso a la comunidad, qué difícil se les hace conseguir trabajo. Qué difícil se les... Yo lo digo porque yo trabajé buscándole empleo a esas personas en probation y parole. Estuve dando ese servicio por 3 años. Y es bien dificultoso porque si no es a veces por la motivación de sus oficiales de parol, no van. ¿Y a qué motivación es la que me refiero? Si no vas a buscar trabajo, te meto a la cárcel. ¿Usted cree que esa es una motivación correcta? Muchos les encontrábamos trabajo y después los dejaban. Porque si la comunidad no te permite esa reivindicación, ya pagaste tu falta, ya pagaste tu deuda, pero no te dejan en paz. Y siguen, y eso te denigra. Y entonces, ¿qué tienen que hacer a veces ellos? Regresar a las mismas andanzas de antes, porque es lo que conocen y es lo que saben hacer. Yo no estoy justificando y no estoy diciendo que eso sucede el 100% del tiempo. Hay personas que se establecen y dicen, yo no voy a ser víctima, yo voy a cambiar. Algunos de ellos reciben a Yeshua en la cárcel, algunos deciden servir a Dios y salen adelante. Pero se les hace difícil, cuesta arriba. Amén. Por eso es que digo, a esos 3 niveles que tenemos que entender por qué Dios busca que esto no suceda. Porque van a haber repercusiones y van a afectar la integridad familiar y van a afectar también el servicio al Eterno. Un Cohen no debe casarse con una mujer que sea prostituta, ya lo leímos, verso 8. Más bien, lo santificarás porque ofrece el pan de tu Dios. Él será santo para vosotros porque yo, Adonai, que os santifico, soy santo. Vuelvo y repito esto que es amarillo porque es importante. Más bien, lo santificarás. ¿A quién santificarás? El nombre de Dios. Porque ofrece el pan de tu Dios. Vas a santificar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa vas a santificar el sacerdocio? Te vas a mantener dentro de la línea. ¿Por qué? Porque ofrecen el pan a Dios. ¿Cómo es esto de ofrecer el pan a Dios? El sacerdote, cuando presentan las ofrendas de masa, presentan las ofrendas de grano, presentan las ofrendas de cereal, como se le dice. Todo lo que es hecho de semillas. ¿Ok? Y después, no solamente eso, los sacerdotes al Shabbat, al caer el sol, todas las semanas, llevaban los 12 panes de la propiciación adentro del lugar santo. Y ahí ponían lo que se llama en el shulchan, la mesa de la propiciación, los 12 bloques o los 12 barras de pan alineadas, 6 a un lado, 6 al otro, que representan que Dios es el proveedor, que representan que Dios es quien nos provee. Amén. Y entonces dice, ustedes son los que presentan el pan. Él será santo, es decir, el sacerdote para vosotros. Tiene que ser santo, porque yo, dice Adonai, es quien lo santifico. Yo soy santo. La hija del Cohen que se profana con la prostitución profana a su padre. Entonces, si un sacerdote tenía una hija que se prostituía, ella sería ejecutada en fuego. Y eso suena bien fuerte, pero estamos estudiando la Torá de hace 3.500 años. Hoy hay leyes en los países que no permiten este tipo de cosas, ¿verdad? Obviamente, pero en ese momento esto era la manera como se estructuraba la sociedad. El Cohen que ocupa el puesto más alto entre sus hermanos, aquel sobre cuya cabeza se derrama el aceite de la unción y que está consagrado a ponerse las vestiduras, no debe de dejar de arreglarse el cabello, no debe de dejar de arreglarse el cabello o también no debe de rasgarse la ropa. Entrar a donde cualquier cadáver está
entonces se hace inmundo. Ahí disculpen que hubo un typo. No debe de entrar donde está un cadáver porque se hace inmundo, aun cuando muera su padre o su madre. Vamos a leer, creo que estos son los últimos versos. No podrá entonces salir del santuario ni profanar el santuario de su Dios. No pueden salir del santuario, están sirviendo. Ese es el servicio para lo cual ellos fueron llamados. Porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy Adonai. Esto es para que lo entiendan, hermanos. La mayor parte de los sacerdotes que servían en el templo, algunos tenían, dependiendo del estatus, tenían ciertas viviendas muy adyacentes al templo, otros dentro de la ciudad santa, para que se mantuviera el nivel de Kadusha, el nivel de santidad. Entonces, para que entendamos lo que está diciendo, no era que se iban a mantener todo el tiempo, ¿me entiendes?, en el templo, o que dormían ahí tirados en los corredores del templo, nada de eso. Se casará con una virgen, no podrá casarse con viuda, divorciada, profanada o prostituta, pero deberá casarse con una virgen de entre su propio pueblo. Y no descalificará a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy Adonai que lo santifica. Está viendo que ahí dice que él no puede casarse con una mujer que esté fuera de la voluntad de Dios porque estaría descalificando a su descendencia. El regalo de un rey, el regalo que se le hace de parte de un rey a un noble, en este caso a un sacerdote que es un noble de Dios, entonces no se puede disminuir, no se puede hacer caer en vergüenza, no lo puede deshonrar, es la palabra. Entonces, lo que está diciendo Dios, si tú haces esto, vas a deshonrar a tu descendencia. Y como es un regalo que se transfiere de padre a hijo, automáticamente, entonces no puedes hacer eso porque es un regalo divino. Adonai dijo a Moshe, dile a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto podrá acercarse a ofrecer el pan de su Dios. Yo está explicado en muchas ocasiones en el pasado esto, que muchas personas podrían decir, pues tampoco la gente que tiene defectos, la gente que nace con defectos congénitos, no pueden servir a Dios. Pues Dios, ¿por qué? Porque Dios es así, es injusto. No es que Dios no quiera. Dios ama a toda criatura que Él ha creado. Él ama a toda persona accidentada con problemas congénitos, personas que se enfermaron, etcétera, personas que perdieron un miembro por un accidente, lo que sea. Él ama a las personas igualmente, pero para servir en el templo. Si Él nos hizo a la imagen y semejanza originalmente, entonces tienen que demostrar que están completos. Tienen que llevar esta imagen de estar completos. ¿Estamos entendiendo? No tiene nada que ver con discriminación o que Dios no ama igualmente a las personas. Entonces, en esta explicación, hermano, lo que estamos haciendo prácticamente es hablando de las restricciones específicas para los Kohanim, porque son restricciones específicas ¿para quién? Para los sacerdotes. Y el Kohen Gadol, que es el líder de el sumo sacerdote, en relación con el matrimonio, la sexualidad y el duelo, es decir, cuando una persona ha perdido un familiar. Leyes relativas a la imperfección física de los Kohanim y quienes pueden o no pueden comer de los dones sacerdotales. ¿Okay? Eso va más adelante. Esta vez yo no me voy a concentrar en eso. Leyes que definen las que constituyen una imperfección aceptable e inaceptable en un animal designado como corbán. Dios no permite que los animales presentados en su altar tengan defectos de ningún tipo. El establecimiento del Shabbat, los Moedim, que son las fiestas solemnes, tales como Pesach, que es el Omer, la cuenta del Omer, el Shavuot. Se delinean también el establecimiento del Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es decir, todas estas fiestas se hablan en esta parashá. Se da instrucción para la celebración de Sukkot, leyes del Ner Tamid, de la ofrenda continua, los panes de la propiciación, se discute el incidente de un blasfemo y las penas
por la blasfemia. No vamos a entrar en eso, pero yo quería dejarles saber lo que estamos cubriendo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto. La serie de libros dejados atrás de Tim LaHaye, ustedes no sé si lo van con Left Behind, se dice en inglés, es una serie muy famosa, no sé, creo que Héctor leyó todos los tomos. ¿Cuántos libros son? 12. Y hablan, es la historia durante la tribulación, ¿verdad? Lo que está pasando cuando el Señor viene a recoger a su pueblo y todo lo que se establece, ¿verdad? Hacia el fin de esta era. Está escrita por Tim LaHaye y Jerry Jenkins y ha gozado de mucha reputación, popularidad y describe el rapto, que los creyentes de Yeshua, que son el remanente fiel. ¿Estamos entendiendo? Las personas piensan que todo el mundo va en el rapto, lo que llaman el rapto. Bueno, cuando el Señor venga a tener ese recogimiento o lo que se llama su cosecha de la tierra, es un remanente. Y esos remanentes son los que han cumplido su voluntad. Son los que se han santificado con la Torah y en la fe de Yeshua. Hermanos, sin seguir las instrucciones de la Torah, no podemos constituir la fe en Yeshua. Vuelvo y repito, sin tener entendimiento de lo que es la voluntad de Dios, no podemos concebir lo que es la fe en Yeshua. La fe en Yeshua no es simplemente creer en Yeshua. La fe en Yeshua es seguir lo que dice Yeshua, y lo que dice Yeshua es la Torah. Entonces, esta gente son removidos de la tierra para encontrarse con Él en el aire, de acuerdo específicamente a lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Usted lo puede confirmar en casa. Y después la gran tribulación que prosigue. La serie se basa en gran medida en el libro de Apocalipsis para desarrollar su particular midrash sobre el fin de los tiempos. Estas son notas que tomé de ese libro que mencioné, de la creación al cumplimiento, o algo así se traduce. Pero es fascinante como los lectores de la Biblia, fascinados con este tema, rara vez, la gente que se fascina con esta historia, porque muchos quieren hablar del fin, muchos los quieren saber qué va a pasar en el fin, pero no están preocupados por arreglarse ahora. No están preocupados cómo se están caminando bien. Que es bien interesante. Rara vez recurren al libro de Levíticos para obtener información sobre la profecía bíblica. Las Mikrae Kodesh, las fiestas solemnes en el libro de Levíticos, sin embargo, brindan una perspectiva clara de lo que es la era de la venidera, o sea, el tiempo del milenio, ¿verdad? Y muy diferente, y este concepto está diferente a lo que dice esta serie de dejados atrás, porque quizás el enfoque no debe ser en qué hacer cuando sean algunos dejados atrás. El libro se enfoca en qué van a hacer la gente cuando sean dejados atrás. ¿Me están entendiendo? Son 12 libros que hablan que la gente se quedó. Yo no sé si usted se quiere quedar. Yo no estoy hablando del arrebatamiento, porque yo sé que Yeshua los viene a cosechar. Lo dice la Biblia, lo repite en varias ocasiones, así es que yo creo lo que dice la Escritura. No necesariamente le tenemos que llamar el rapto. ¿Ok? Pero aquí es bien interesante. Se concentran, quizás el enfoque no debe ser en qué hacer cuando sean algunos dejados atrás, sino más bien que deben hacer todo creyente para ser parte del remanente, el pueblo santo, y ser recogidos y no dejados. Yo quiero ser recogido y no dejado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces podemos leer en Levíticos cómo comenzó el llamado del Señor a Moshe. Desde el Ohel Moed, diga conmigo, Ohel Moed, desde la tienda de reunión. ¿Cómo se llama? La tienda. ¿Y qué es lo que viene al Señor a recogernos para reunirnos? ¿A dónde? En Jerusalén, donde Él va a mandar. Es en Jerusalén donde Yeshua va a establecer su reino, donde está su trono. Entonces un rey reina desde su trono y el reino se va a llamar Israel. Por lo tanto, es ahí donde nos va a llevar. Por lo tanto, nos va a reunir
Por eso es que se llama la tienda de reunión. El concepto es el mismo desde el principio hasta el final. Dios quiere estar en medio de su pueblo. ¿En medio de quién? De su pueblo. Pero muchas personas confunden lo que es pueblo. Hoy en día en Israel hay gente creyente, ortodoxa, moderada, etc. Y hay gente también israelita que no cree en Dios. Hay gente que son gnósticos. Hay gente que son más o menos o más para allá que más para acá. Hay de todo. Pero el pueblo que está hablando la Escritura se refiere al que cree y se entrega a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, Baruch Hashem. Entonces, punto focal es el tabernáculo y de su construcción en los capítulos finales del libro del Éxodo y que continúan siendo el enfoque en el libro Levítico. Entonces, hermanos, el encontrarnos con Hashem es el enfoque nuestro, el tener un enfoque. Por eso es que es importante el Shabbat, porque estamos practicando a cada semana, al caer el sol el viernes, encontrarnos con la presencia. Amén. Sin embargo, en Levítico 23 el enfoque cambia a Moedim, que es la forma de Moed. ¿Qué es Moed? Es un citatorio. Y aquí lo explica. ¿Okay? No es necesariamente a las fiestas, no es la fiesta solemne en sí. La palabra Moed significa citatorio. Es una cita que tenemos con el Señor. ¿Con qué es el propósito de una cita? De encuentro. El propósito de una cita es encuentro. Usted hace una cita con el doctor para encontrarse con el doctor. Usted hace una cita con un abogado para encontrarse con el abogado. Entonces, Israel encuentra lo divino no solo en la tienda de reunión, en el Mishkan, sino que también en las estaciones del año. Las estaciones del año están señaladas por las fiestas en cada estación. ¿Y qué son esas estaciones? Espacios en el tiempo, espacios sagrados en el tiempo. Hermano, espacios sagrados para que nosotros vayamos mejorando nuestra santidad de santidad en santidad, en santidad, en santidad, ¿me está entendiendo? Es gradual. Cada año vamos moviéndonos de Pesach a panes sin levadura, a primicias, a Pentecostés, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Para eso es. Por eso es que Dios nos dejó las 7 fiestas para que mantengamos el espíritu activo. El Mishkan, como hemos visto, es un modelo de la creación ideal restaurada. Un gran Edén era un gran templo. El gran Edén, el Gan Edén, perdón, era el templo. Gan es jardín. Gan Edén, el jardín del Edén era un templo. Así como el tabernáculo, que es el Ohel Moed, el tabernáculo de reunión, es un símbolo de restauración en medio del campamento. Todo el campamento, hay fallas en el pueblo, hay gente con problemas, pero está el corazón, la esencia de vida en el medio, restaurando poco a poco el pueblo, aquellos que quieren venir y restaurar su corazón, restaurar sus vidas, que se acerquen. Así las fiestas, los Moedim, son momentos de restauración en medio de los días ordinarios del año. Hermano, usted tiene semanas ordinarias. Dedíquese al Shabbat. Rededíquese en cada Shabbat. Rededíquese en cada Shabbat. Y usted va a ver cómo le cambia la perspectiva. Entonces los Kohanim son los agentes funcionarios. Entonces ahora tenemos lugar, tenemos tiempos o estaciones, tenemos fiestas en cada estación, que son, como dijimos anteriormente, espacios en el tiempo. Y ahora tenemos que los Kohanim son los agentes. Entonces todo se trata de cosas, fiestas santas, lugares santos, espacios sagrados. La voluntad de Dios es sagrada, el Señor es sagrado. Los Kohanim, los sacerdotes, son sagrados, pero ellos son los agentes que hacen funcionar estas cosas. Entonces, los Kohanim son los agentes funcionarios, son los ejemplos nuestros, que ejercen la instrucción dada a ellos para hacer posible su restauración y la del pueblo. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que se exige tanto de los sacerdotes. Por eso hay una demanda de santidad que es un alto nivel de observancia y de práctica de los mitzvot o de la Torah.
sobre sus vidas aplicando las leyes del Cohen y de los Kohanim. Y ahora en el Humash dice lo siguiente, fíjense que esto es muy interesante. En la sidra anterior, la enseñanza anterior, la de la semana pasada, se introdujo el mandamiento de que toda la nación debe aspirar a alcanzar la santidad. Toda la nación debe aspirar a alcanzar la santidad, explicando toda actividad que ayuda a que se llegue a esa elevada condición. Todo lo que nosotros hacemos debe ser con la intención de llegar a esa condición de santidad. Vuelvo y repito, no es la perfección que nos enseñan allá afuera. Es la intención de tu corazón de proseguir el camino hacia adelante. Que nada te pare, que nada te obstruya, que nada te engañe, que nadie te desvíe. ¿Ok? Entonces, explicando toda la actividad que ayuda para que podamos llegar a esa condición. En Emor, ahora la Torah se aboca, se enfoca a los sacerdotes cuyo servicio divino les da la responsabilidad particular de mantener estándares más exigentes de conducta santa y de pureza. Y eso lo dice este sabio Ibn Ezra. Entonces, no quiero hacer muy cansado de esto, tengo mucho que decir. Dije que lo íbamos a hacer, todavía no es una hora, ¿verdad que no? ¿Qué tiene que ver entonces la fiesta solemne del calendario hebreo con la santidad de los sacerdotes? ¿Qué tiene que ver con la santidad de los sacerdotes? En Levítico 23 se detallan las fiestas solemnes del calendario anual hebreo judío. Lo que es interesante de estos versículos es que incluyen una referencia al Shabbat. Estos son mis festivales designados o moedim, dice el Señor. Durante 6 días trabajarás y el 7º día es un día de descanso completo. Una convocación santa. El Shabbat es una convocación santa. Es donde la actividad de nuestra santificación comienza cada semana. Amén. Donde no puedes hacer ningún trabajo. Muchas personas miran esto de no trabajar en el Shabbat más que como un impedimento, no como una bendición. Es al contrario. Estás descansando en el Señor sabiendo de que si tú descansas en Él, el Señor te va a proveer de lo que necesitas. Por eso es que estás descansando. ¿Por qué podemos decir eso? Porque dice lo siguiente. Hay un sábado, dice, hay un sábado de reposo para Dios dedicado a Hashem. Significa eso, un reposo para Dios. Lo que está diciendo es que se lo dedicamos a Hashem en todas vuestras moradas. La Torah luego procede a enumerar los diversos festivales como sus misvot, sus mandamientos correspondientes. Pero, ¿qué denominador común? ¿Cuál es el común denominador de toda esta fiesta? Que tiene el Shabbat con los Yamim Tovim, con los días de fiestas o fiestas solemnes. ¿Qué tienen de común denominador? Bueno, es bien simple. Que se describe como un moed, que se describe también como una fiesta. Aunque está fuera de estas 7, el Shabbat es el que se celebra cada 7 días. Es decir, es como el marcador, es como el marcapasos de tu santidad. Es como nosotros vamos gradualmente ejerciendo, adoptando, tomando más y más, aprendiendo más. Es decir, el Shabbat no es simplemente no trabajar y sentarte a ver televisión. El Shabbat es que nos sentemos a estudiar Torah. El Shabbat es que te sientes a hablar de Dios. El Shabbat es que tú te sientas a practicar con tu familia a la hora de comer, a cualquier hora, no solamente a la hora de la cena del Shabbat, pero en la mañana, al mediodía, o cuando termines de salir de acá, cenar y hablar del Eterno. Es crecer en esa corriente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Den un aplauso para el Eterno. Aleluya. La palabra moed no significa necesariamente fiesta, sino más bien una cita, como lo dijimos anteriormente, una reunión. El término Ojal Moed, la tienda de reunión, el lugar designado donde Dios convocó a Moshe Rabbeinu para recibir instrucción. Recibimos instrucción. Por eso es que hay que leer la Torah en los días solemnes, en el Shabbat. Hay que leer la Torah porque es donde Dios nos llama a reunión, así como llamó a Moshe Rabbeinu, nuestro rabino Moshe,
para dar instrucciones. Pues entonces el Shabbat es un espacio sagrado donde aprendemos de la instrucción del Eterno. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que santificar el día absorbiendo, comiendo, consumiendo la palabra del Eterno. Tenemos 6 días para hacer otras cosas. Ese día se lo dedicamos. Cuando llegue el Shavuot, nos dedicamos a hacer lo que se hace en Shavuot. Cuando llegue la otra fiesta, nos dedicamos a hacer y a observar lo que se hace para esa fiesta. Por lo tanto, el verso que se refiere a Shabbat, como Moed simplemente lo llama Shabbat como una cita Yom Tov, como una cita buena, como un encuentro entre el creyente y la Shejina. Hermano, la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Moshe pasó 40 días, ni comió ni bebió. Estuvo vivo. No salió flaquito, no salió tembleque, no salió macreco, no salió desbaratado, salió completamente lleno. No solamente de la presencia de Dios en su vida, dentro de su espíritu, pero él fue mantenido. Entonces, ¿qué nos deja saber? ¿Qué podíamos extraer de esa experiencia que la misma Biblia nos habla? Que 3 veces estuvo en el monte por 40 días en cada ocasión y no comió ni bebió, pero salió bien. Ningún ser humano pudo. Mire, Yeshua tuvo hambre. La misma escritura nos da testimonio que le dio hambre a medio camino de los 40 días de su ayuno. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto con el propósito de hacer ayuno. Pero cuando salió de ahí, salió en poder. Entonces, igualmente Moshe, cuando salió de la presencia del Eterno, salió en poder. Se reanudaba, ¿cómo se dice? Su sistema se reanudaba. Esa es la palabra correcta. Entonces, tenemos que recibir la instrucción en esos días especiales. Por lo tanto, este pasuk, este verso, nos enseña que es un encuentro en cada fecha especial. Tenemos que hacer el propósito de estar presentes, de no perdérnosla, para que tengamos ese encuentro con la presencia del Eterno. Entonces, sin embargo, existe una diferencia entre el encuentro de un Moed regular de Yom Tov, como es el Shabbat, y el día festivo. ¿Okay? Hay una diferencia. La Torah ordena de que un día de fiesta viajemos a Jerusalén, y esto es lo importante. Miren qué bonito este contraste, porque a veces lo pasamos desapercibido. Se decía en la Torah que la gente tenía que venir y traer tributos para las fiestas solemnes. Entonces tenían que viajar a Jerusalén para encontrarse con el Eterno en su casa, que es el templo, el Beit HaMikdash. Así es, en los tiempos del templo se requería que un judío, un creyente, hiciera este peregrinaje, traer tributo y adoración. Como está escrito, y no comparecerás ante Hashem con las manos vacías. Cada uno debe traer según lo que puede dar de acuerdo a la bendición que Hashem, su Dios, le ha dado. Ese era el mandamiento, tenían que hacer. Algunos no podían porque vivían muy largo y lo hacían por lo menos una vez al año. Entonces, en los días festivos, Yomim Tovim, cada judío creyente es un huésped en la casa de Hashem. ¿Por qué? Porque ahí es donde se daba el culto a Dios en el templo. Ellos venían a ser los invitados del Eterno. Y como cualquier huésped, el creyente que llegaba, ¿verdad?, al templo, era un huésped, trae un regalo a su anfitrión. Pero en Shabbat, diga conmigo, pero en Shabbat, aunque también tenemos una cita con Adonai, un encuentro con su Shejina, con su presencia, dice, pero no viajamos a su casa. Al contrario, más bien Hashem viaja hacia nosotros. Él nos visita. Estamos entendiendo que es una cuestión, el Dios, cuando lo esperamos, cuando hacemos el propósito de la vida, o sea, limpiamos la casa, cocinamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, entramos en la presencia, pues estamos haciéndole la bienvenida al Rey. Con un cántico, dice, ¿verdad? Le damos la bienvenida con un cántico que es Lejadodí. Y ayer estábamos hablando de esto con mi hijo, que cuando entramos a Shabbat, ¿verdad?, leyendo que está el libro de Cantar de los Cantares en el Sidur. Y entonces esta es la canción, Lejadodí. Está esa parte donde prácticamente, ¿qué significa Lejadodí? Adelante, amado, que pase adentro.
que pase hacia adentro de la casa. ¿Okay? Y Shalom Aleichem, que es lo que cantamos, que es verdad cuando hablamos de los ángeles en ese canto y que son los ángeles santos del Señor. Y ellos son los que vienen enfrente, ¿okay? Trayendo la presencia. En nuestros sevirosos cánticos proclamamos alegría. Alegría. Un deseo profundo en el corazón de agradar al Eterno. Preparando un banquete de alimentos y de fe perfecta para el agrado del Santo Rey. ¿Y cuál es el regalo de nuestro huésped? La Shejinah, la presencia divina que trae a su anfitrión. Su presencia es la que te garantiza que vas a estar proveído de todo. Eso es lo que tenemos que entender. La presencia de Dios le garantiza al anfitrión, al que está haciendo la fiesta de Shabbat en su casa, ¿okay? Que va a estar proveído porque estás invitando al rey que entre. De otra manera también, hermano, trae la kadusha, la santidad. Buscar la presencia de Dios, estás buscando cómo incrementar tu santidad, incrementar tu dedicación, incrementar que tu familia crezca, entienda, acepte, viva la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa oportunidad cada 7 días. Nuevamente, y aquí rápido lo voy a decir, parafraseado, hermano, inmediatamente en estos términos, en el capítulo 23 de Levíticos, inmediatamente que termina, habla de traer el aceite. El aceite que va a ser utilizado y va a ser confeccionado de una manera fina, ¿ok? Virgen, lo mejor del aceite de que se saca, se extrae de las aceitunas es para hacer el aceite de encender la lámpara del templo, la menorá y también el encendido de todo el santuario. Pero nos habla, cuando encendemos es decir, el pueblo trae las olivas, pero son los sacerdotes que se encargan de procesarlo, ¿verdad? Entonces, esto nos habla también, si podemos hacer la transferencia espiritual, que nosotros tenemos que mantener nuestras luces encendidas en Shabbat. Que le estamos dejando saber al Eterno que mantenemos nuestra fe viva, activa, esperando a Mashiach. Y que estamos en esa continua, en ese preciso deseo de incrementar en santidad. ¿Okay? Y cuando hacemos el pan, pues nos está hablando de esa misma actividad. Mire, aquí lo dice, el aceite de la oliva es puro, prensado para encender las lámparas continuas, es decir, la der tamid, que era esa lámpara que se mantenía encendida dentro. Luego viene el orden de colocar el ejem hapanim, las 12 panes de la propiciación, sobre el shulchan, la mesa. Y la Torah instruye cada Shabbat lo organizarás delante de Hashem. Entonces, por eso es que nosotros tenemos encender las velas, nos recuerda de traer el aceite, de mantener encendido. Y también el pan nos recuerda que la santidad del sacerdocio incluye llevar los panes de la propiciación. Por eso hablamos de la doble bendición. La doble bendición que en esos 2 pedazos de pan, en esos 2 marquetas de pan, o como le diríamos, esos 2, ay, padre, ayúdenme, ¿cómo es que le decimos cuando usted va a la tienda y va a comprar una qué? Una barra de pan. Ay, gracias. ¿Por qué será que a veces como que se le traba a uno el cerebro y no, con las palabras más sencillas? Una barra de pan, ¿okay? Son 2, y hablamos de 2 bendiciones, de la doble bendición. La menorá, el pan de la propiciación y la mesa representan la presencia continua de la llegar, dice que este momento, por eso es que estamos poniendo la batería. Ok, me deja saber cuándo empiezo otra vez. Oh, estamos ya adelante, ok. Pues entonces estamos
diciendo de que esa presencia de la Shejinah nos va a ser recordada en cada Shabbat por la encendida de la vela y el pan, hermano. Mantengamos eso. La Shejinah es lo que te provee todo. Es la presencia del Eterno. Amén. Ok. Yo sé que voy a terminar a tiempo. Yo estoy tratando de hacerlo en un tiempo récord. Ezequiel 44, 15, 31. Mira lo que dice en Ezequiel. Sin embargo, los Kohanim, que son Leviim y descendientes de Sadoc, que cuidaron mis santuarios cuando el pueblo de Israel se desvió. ¿Cuando el pueblo qué? Se desvió. Dejaron de servir al Eterno. Se desviaron de mí. Ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Ellos son los que me atenderán y me ofrecerán la grosura y la sangre, dice Adonai Elohim. Entonces, si el Señor está hablando en Ezequiel 44, y ese templo del que está hablando es el mesiánico. Este es el tercer templo del que está hablando, ¿ok? Proféticamente. ¿Okay? Entonces, dice, ellos son los que van a servir. Si Dios está siendo exquisito en escoger quiénes van a servir, es decir, el carácter de los sacerdotes, ¿cómo va a ser? Porque son los que no se desviaron. Entonces, ninguna persona tiene derecho a pensar de que simplemente por haber recibido a Yeshua, HaMashiach, y no haber hecho otra cosa más, o digamos, que empezó a caminar, pero de repente se resbaló y se quedó resbalado, va a ser recogido. Yo sé que Dios puede ejercer misericordia. Yo no soy el juez, yo no estoy juzgando a nadie. Yo no puedo decir a quién Dios va a perdonar o no, pero yo creo que hay un código. Hay un código que define. Entonces, ¿cómo se podría definir desde la Escritura de que al fin Él va a escoger a un lado a las ovejas y a un lado a los cabritos? ¿Quiénes son los que dan con la cabeza? Los cabros, ¿verdad? Son los que dan los topetazos. Las ovejitas no son así. Entonces, bien claro, ¿por qué hace esa enseñanza el Señor? Porque nos está hablando quiénes son de Dios y quiénes no. Y a eso es lo que me refiero. Si Dios hace, acá nos especifica, nosotros tenemos que entender que los creyentes en Mashiach tenemos que también ser ejemplarizados o tenemos que ser buscadores de la santidad, exactamente como lo establece la Torá. Entrarán en mi santuario, dice, se acercarán a mi mesa para ministrarme y realizarán mi servicio. Qué tremendo privilegio, aleluya. Qué tremendo privilegio. Una vez que entren por las puertas del atrio interior, vestirán ropa de lino. No usarán lana mientras sirvan a las puertas del atrio interior o dentro de él. Llevarán turbantes de lino en la cabeza y ropa interior de lino en el cuerpo y no llevarán nada que les haga sudar. Antes de salir al patio exterior, al pueblo se quitarán la ropa con que ministran. Las pondrán en los aposentos santos y se pondrán otras ropas para que no transmitan santidad al pueblo por medio de su vestimenta. Mire qué interesante. Dios nos quiere regalar santidad que no la merece. Ese es el cuidado. ¿Cuál sería el objetivo de evitar de que las vestiduras santas transmitan santidad al pueblo? Bueno, la única razón que tendría Hashem es no pasarle santidad que no la merece. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos dicen amén, si me entienden? Amén. Entonces, no se afeitarán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello, sino que lo mantendrán cuidadosamente recortado. Ningún Cohen debe beber vino cuando entre al patio interior. No podrá casarse con una viuda o divorciada, sino que deberá casarse con vírgenes descendientes de la casa de Israel o con una viuda cuyo marido falleció y que fuera un Cohen. Deben enseñar a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común y permitirles distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Si ese es el rol del sacerdote, enseñar al pueblo la diferencia, o sea, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es santo y lo que es profano, pues tenemos que entender que la Torah tiene su rol todavía tiene un rol actualmente en medio del pueblo que cree en Hashem. Dice, serán jueces en las controversias y dictarán decisiones conformes a mis decisiones. En todos mis festivales designados deben guardar mis leyes y regulaciones y deben santificar mi Shabbat. Deben santificar mi Shabbat. O sea, el Shabbat es una opción.
Shabbat es algo que nosotros tenemos que procurar santificar, porque en la santificación que le hacemos, es decir, reconocerlo, aceptarlo, vivirlo, honrarlo, nosotros nos estamos santificando. No deben acercarse a ningún huerto porque esto los haría impuros. Pero el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano o la hermana que no haya tenido marido podrá contaminarse. Dice que no haya tenido marido, pues entonces podrán contaminarse. Después de que un Cohen ha sido purificado, debe esperar 7 días. Luego, el día en que entre el santuario, cuando entre el atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su ofrenda por el pecado, dice Adonai Elohim. Su herencia será esta. Atención, los que sirven a Dios, los sacerdotes que sirven a Dios, el pueblo que vive una vida en una entrega de santidad. Yo mismo soy su herencia. No es el loterillazo. No son todas las bendiciones monetarias. Yo soy su herencia. No les darás ninguna posesión en Israel. Yo mismo soy su posesión, dice Hashem. Comerán las ofrendas de cereal, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Y todo lo que Israel está consagrando a Dios será de ellos. ¿De quién es? ¿A quién le pertenecen? Al sacerdocio. Las primicias de todas las primicias de todas las primicias de todo, y toda contribución voluntaria de todo, de todas vuestras ofrendas serán para los Cohanim. También darás al Cohen las primicias de tu masa para que la bendición repose sobre tu casa. Eso está hablando de los primeros frutos de las cosechas. Los Cohanim no deben comer nada, ya sea ave o animal, que muera naturalmente o sea despedazado. Un animal trató de arrancarle la pata a una vaca, y a esa vaca, aunque está muerta, ya la persona que observa la Torah no puede comérsela. O si esa vaca se murió naturalmente, aunque que murió ayer en la noche, no se puede comer. Entonces, nos habla en referencia a lo que estamos estudiando de Ezequiel, hermano, nos está hablando de cómo Dios va a regir unas pequeñas variantes sobre las leyes, porque se parecen a lo que leímos acerca de los sacerdotes en Levítico. No sé si se dieron cuenta que leímos unas cuantas cosas parecidas, pero hay unas pequeñas variantes. Y eso dicen los estudiosos, los sabios que han comentado sobre esto, dicen de que van a haber ciertos cambios. Por ejemplo, dicen en esta parte de acá de abajo. Sin embargo, un examen más cuidadoso nos revela una dimensión impactante de la era del Mesías y el elevado estatus de los Cohanim durante esos tiempos. Ahora está hablando de los sacerdotes, no del sumo sacerdote. Fíjense bien esta variante, este cambio. Según los comentarios de Radak, Aberbanel y Malbim, a lo largo de la Haftarah, de esta parte, esta porción de los profetas, es evidente que el estatus de un Cohen ordinario, de un Cohen regular, sufrirá un cambio radical y reflejará un estilo de vida elevado de santidad y pureza. En esencia, parece que su estatus en la época del Mesías será paralelo a la del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Es decir, se va a exigir lo mismo de él como se le exigía al sumo sacerdote en la antigüedad, de épocas anteriores, es decir, de más alto grado. Ok. Y después entra, y no voy a entrar mucho en estas leyes, las podemos discutir durante el almuerzo. Dice acá, en lo que está en amarillo, no profanarás, aunque los Cohanim, los sacerdotes, tienen muchas responsabilidades y muchos privilegios que los judíos ordinarios no tienen, fíjense bien, no poseen el derecho de abdicar, no pueden renunciar a su trabajo. No tienen el derecho de renunciar a su posición, su puesto. Es decir, no pueden abdicar su puesto o renunciar a sus prerrogativas. Son siervos de Dios y por ello todo descubierto o menoscabo en el ejercicio de sus funciones es un Hilul Hashem. Están deshonrando el nombre de Dios. ¿Okay?
Obedecer a su llamado es honrar a Dios. Desobedecer a su llamado es deshonrar el nombre de Dios. Es decir, están profanando el nombre de Dios. Por lo tanto, caracteriza al Cohen Gadol en los siguientes términos. También este estudio que hacen los sabios. El Cohen Gadol fue aislado de todos para ser elevado al perfecto estado de santidad. Aunque era un ser físico, su alma habitaba constantemente entre los siervos celestiales. Debido a su total preocupación por la espiritualidad, fue elevado por encima del resto de la humanidad y alejado de todo interés y preocupaciones mundanas. El Shinuch ve el elevado estatus, ve el elevado estatus de santidad, que eso es un libro de estudio, ¿verdad? De santidad de Cohen Gadol como resultado de su total inmersión en el servicio a Hashem. Vuelvo y repito. Ve este estatus de la santidad del sumo sacerdote como un resultado de su total inmersión en el servicio de Hashem. Obviamente a Aarón, él tuvo que aprender esto, se tuvo que forzar a aprender, pero ya los hijos venían, o sea, sus nietos empezaron, los hijos de los hijos empezaron a instruir al jovencito desde chiquito para prepararlo, para que su mente ya estuviera encaminada a esto. Terminamos entonces con el Nuevo Testamento, hermano. Mateos 7, Biblia judía completa, dice, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, usted sabe que una de las grandes cosas de la pérdida de la santidad actual de la iglesia es esta situación de juzgar, criticar, menospreciar, competir. Estar en esta situación en esta guerra a veces de ministerios, de crecimiento, de quienes tienen más miembros, de quienes tienen el conocimiento. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque según juzgáis a los demás, así seréis juzgados. La medida con la que midáis os servirá para mediros. Porque ves la astilla en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta del tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja sacarme la astilla de tu ojo, cuando tienes el tronco en tu propio ojo? Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo, entonces verás claramente para poder sacar la astilla del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni arrojes vuestras perlas a los cerdos. Si lo haces, es posible que la pisoteen y luego se vuelvan y te ataquen. Es decir, hermanos, a veces uno comparte cosas con personas, o sea, su santidad. Pero hay personas que toman, especialmente personas que nos conocieron antes, no aceptan vernos en santidad. Y siempre nos están tentando. Yo tengo amigos que cada vez que me miran me dicen, ¿no quieres tomarte un trago? Una cervecita. No es que sea malo, pero ¿por qué la tentación? O es que ya no te dejan, o es que ya no puedes. ¿Me entiendes? Y son tentaciones que te pone el enemigo para tratar de sonsacarte o de disminuirte o de ponerte en presión social. Y yo ya o sea, soy demasiado grande para estar viviendo esas tonterías. Pero uno a veces pues se tiene que comportar, ¿verdad?, con decoro. Pero también hay personas que resienten, odian. Porque, ¿sabe qué? Al ver de que te comportas de un nivel más alto, pues les eleva la barra a ellos y se sienten menos y por tanto te tratan de despreciar. Eso que está diciendo Yeshua es exactamente lo que pasa. Van a menospreciar tu santidad y van a tornarse y van a venirse en contra. Te atacan y te hacen sentir que lo que has construido en santidad no es suficiente, no es válido, es mediocre y no, hermanos, no dejemos que nadie haga eso. Volvemos a decir, dice, no deis lo santo a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a los cerdos. Si lo haces, es posible que lo pisoteen y luego se vuelven y te ataquen. Sigan pidiendo y se les dará, hermano. Siga buscando y encontrarás. Sigue llamando a la puerta, obviamente, y se te abrirá la puerta.
porque todo el que sigue pidiendo, recibe. El que sigue buscando, encuentra, y el que sigue llamando, se le abrirá la puerta. Esto está hablando de la santidad. ¿Estamos entendiendo? Tu santidad está como tú tratas a los demás. No critiques, no hables mal del prójimo, no andes, porque eso es lo que define. Fíjate bien, no define la santidad del otro, define la tuya. Cuando hay gente que cree que criticando a los demás, ellos se sienten más altos. No, estás denigrando tu persona. Estás bajando a tu persona, pero la sociedad ha aceptado eso como que la persona se siente mejor, en mejor lugar, que tiene capacidad de ponerle una clasificación al otro individuo, y no es así. ¿Ok? Entonces, la santidad empieza por cómo tratamos a los hermanos. Y después dice, no te desesperes porque esta gente te trata de esa manera. Dice, sigue buscando. ¿Se acuerda que yo le decía la semana? No se trata de que eres perfecto, se trata de que tu cabana, tu intención siempre sigas para adelante. Tropezaste hoy, te levantas y dices, yo voy a lograrlo. Porque yo creo, yo amo a Dios y quiero seguir hacia adelante. Amén. Y eso es lo que va a mantener tu fe. Por eso dice, sigue buscando, sigue golpeando, sigue pidiendo, sigue orando. Y Dios te lo va a permitir. Entonces después dice en Juan 14, 6, 14, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque me habéis conocido, también conoceréis a mi Padre. De ahora en adelante lo conoces, de hecho lo has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos bastará. Yeshua le respondió, tanto tiempo hace que estoy contigo sin que me conozcas, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues él es el Mesías, Él es el ungido. Dios lo mandó ungido, le dio toda autoridad, le dio la autoridad de representar al Rey del universo aquí en la tierra. Por lo tanto, el que ha visto a Yeshua, ha visto al Padre. ¿Amén? Y dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decir, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy unido al Padre y el Padre unido a mí? Como dice en otra traducción, que el Padre y yo somos uno. Pues entonces eso lo toman como que eso hace, pues ahí está la parte de la Trinidad. Estar unidos significa estar en unidad, en el mismo entendimiento de las cosas. Es una manera de interpretación en la antigüedad. Es estar en la misma página, como decimos hoy en día. ¿Ve? Entonces, ¿por qué es importante entender esto y discutir esto? Porque nosotros tenemos que entender que la santidad de Yeshua es la misma que la Torah. Yeshua no podría llenarse la boca diciendo, el Padre y yo somos en unidad o somos uno si Él no estuviera en entendimiento de la Torah. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la Torah. Entonces, no podemos estar diciendo, yo tengo a Yeshua, pero no quiero nada con la Torah. Como algunos dicen, pues yo quiero la Torah, pero yo no quiero a Yeshua. No, los dos tienen que estar dentro de nosotros. ¿Okay? Paro ahí para continuar. Mire, hermano, hay mucho que decir, pero quiero hablarles acerca de esto. Yeshua, nuestro Mesías, Mateo 5, 6. Ok, un midrash. Y con estas próximas páginas termino. ¿Cuánto tiempo tengo? Aleluya. Entonces dice, hay dos aspectos de la misma del Kiddush Hashem que cómo podemos nosotros santificar el nombre de Hashem. No podemos cumplir, dice, a veces en nuestra vida nosotros no podemos cumplir los misvot, pero siempre se puede llegar a santificar el nombre del Todopoderoso. Vuelvo y quiero ser claro. El Midrash lo que dice que nosotros tenemos que buscar cómo cumplir con los mandamientos. ¿Okay? Nos dice bien claro que tenemos que buscar cómo cumplir los mandamientos. Pero a veces tropezamos, a veces no alcanzamos, pero podemos rectificar haciendo buenas obras, podemos arrepentirnos, podemos hacer tefilá, arrepentimiento. Entonces, si hacemos estas cosas consistentemente vamos a alcanzar. Estoy parafraseando para avanzar.
Dice, otra oportunidad para cumplir la misma es comportarse uno mismo de tal manera que todos aquellos que la cumplen queden impresionados por la grandeza y dignidad de un judío, un creyente que tiene una educación conforme a la Torá. Las actividades diarias se convierten así en una demostración de la grandeza del Todopoderoso y su Torá en tu vida. Hermano, ¿ok? Rambam relata a un judío cuya aparición y conducta representan un verdadero Kiddush Hashem. Es decir, la persona que se comporta conforme al carácter de Dios es la que cumple o busca vivir la Torah. Y esa es la mejor manera de hacer honor al nombre de Dios. ¿Ok? Y mira lo que entonces esto tiene comparación con lo que dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, sobre Yeshua hablando en Mateo 5:16. Así brilla nuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es exactamente las mismas palabras que acaba de decir el Midrash judío. O sea que Yeshua, siendo un rabino judío, está repitiendo lo que él sabía como un judío. Entonces, ahora, quiero que hagamos atención a esto, y aquí es donde termina la enseñanza. Primera de Juan 13. Mirad cuán amor nos ha prodigado el Padre al dejarnos llamar hijos de Dios. Al llamarnos hijos de Dios, porque eso es lo que somos. Hermano, si usted es hijo de Dios, usted se va a equivocar, pero usted sigue adelante. No, así como los sacerdotes no tienen, ¿ok?, el derecho de abdicar su posición, usted habiendo sido comprado, siendo un siervo de Dios eterno, usted no tiene derecho. Convénzase, usted no tiene derecho a renunciar a su posición como hijo de Dios. Usted sigue adelante, usted tropezó, levántese, sacúdase y siga hacia adelante. Su intención no debe de cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Querido, entonces dice, porque eso es lo que somos. La razón por la que el mundo no nos conoce, no nos quiere, nos detesta, es porque no le han conocido a Él. No tienen relación. Conocer es relación. ¿Okay? No se pueden relacionar con nosotros porque no tienen relación con Él. Queridos amigos, ahora somos hijos de Dios y aún no está claro cómo seremos en el futuro. O sea, eso de futuro lo agrego yo, pero si sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él, porque lo veremos como realmente es. Cuando Él aparezca, lo vamos a ver exactamente como Él es. Por lo tanto, la esencia que Él nos va a dar es como Él es. ¿Estamos entendiendo? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él continúa purificándose porque Dios es puro. ¿Cómo es Dios? Es puro. Por lo tanto, los hijos de Dios tienen que continuar purificándose. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que sigue pecando está violando la Torá. De hecho, el pecado es una violación de la Torá. Eso es lo que hizo Adán. Sabéis que apareció para quitar los pecados y que no hay pecado en él. De modo que nadie que permanece unido a él continúa pecando. Todo el que continúa pecando no le ha visto, no le ha conocido. Hijitos, no os dejéis engañar por nadie. El que sigue haciendo lo correcto es justo. Usted sigue haciendo lo correcto, usted va a tropezar a veces, pero continúa haciendo lo justo. Como Dios es justo. Se está dando cuenta que se trata de la intención, de mantener esa corriente. A veces vamos a tener problemas en la vida. Entonces, fíjense bien estas figuras. ¿Ok? Y fíjense en estas figuras, que ahí forma un nombre, Yah, que es el nombre cortito de Dios. ¿Okay? Ahora les voy a explicar por qué es importante que entendamos que usted es un hijo de Dios. Por lo siguiente, ¿qué es lo que dice la Escritura, la Torá? Que la vida está ¿dónde? En la sangre. ¿La vida está dónde? Okay. Entonces, en un estudio sanguíneo de laboratorio encontramos la sustancia de biopolímeros. Biopolímeros, que es un compuesto, es una mezcla de compuestos formados por polimerización, que consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas. Se repiten. Dichas unidades son desoxirribonucleidos. A ver si lo puedo pronunciar. Desoxirribonucleótidos
o ácido desoxirribonucleico, que es la molécula que constituye y transporta la información del material genético del cual nosotros estamos formados. ¿Estamos entendiendo? Su material genético establece la herencia que usted tiene. Vamos a ver, que define el desarrollo y funcionamiento de las células que cada uno de nosotros tiene. Es decir, contiene en dicha secuencia la información para la síntesis de proteínas, conocido más por sus siglas, ADN o DNA en inglés. Es la composición genética de que usted, ¿ve? Cuando le hacen una extracción de sangre, le hacen el estudio, le pueden decir, ¿verdad? Cuando se hace el estudio específico, los genes de sus padres, los genes de su madre, etcétera, etcétera, etcétera. El ADN está compuesto por dos cadenas complementarias que se enrollan, ahí está viendo la cadena, ¿verdad? Entre sí y parecen una escalera en espiral, en caracol. Esa forma se conoce como doble hélice. Y es ahí donde se establece esa secuencia o código numérico en forma repetida y que afirma el tipo de especie. Es decir, que alguien no puede decir, esta sangre le pertenece a un mono cuando se la sacaron a usted. ¿Me entiende? Si le sacan sangre no van a decir, este es un león, porque este es un humano. ¿Estamos entendiendo? Es bien claro. Entonces, en esa secuencia están lo que se llama, hay unas sustancias. Una se llama adenina, la otra se llama thimina, la otra se llama citosina y la otra se llama guanina, que estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿verdad? Pero estoy leyendo para abajo. Entonces, en esa secuencia se dan, para el material genético del ser humano, da 4 números. 10, 5, 6 y 5. Entonces, cuando usted viene a estudiar el valor numérico de esos números en el alfabeto hebreo, da a las letras del nombre de Dios. Yod, He, Vav, He. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted se da cuenta acá, se da cuenta de que la letra Yod es la letra número 10 en el alfabeto. Cuando usted va a la G, es la letra número 5 en el alfabeto. Cuando usted va a la Vav, es la letra número 6 en el alfabeto. Y cuando vuelve a repetir, la G es la letra número 5 en la secuencia del alfabeto. Entonces, cuando usted dice 10, 5, 6, 5, está hablando, repitiendo, se repite en el código genético el nombre de Yahweh, Yahweh, Yahweh. Usted es un hijo del Dios viviente. Amén. Lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ahora cuando usted agarra, fíjese qué bonito lo que descubrieron. Mire qué interesante lo que descubrieron. Cuando usted agarra la Yod y la pone arriba, y después agarra la Hey y la pone acá, va formando la forma del hombre. Ahí tiene las 2 manos, aquí tiene el tronco y aquí tiene las 2 piernas. Entonces, Yod, He, Vav, He. Por eso es que le dije, recuérdese la otra que miramos anteriormente y usted lo mira acá, integrado. El hombre está hecho a imagen y semejanza del Eterno. Que nadie le diga que usted desciende de los monos. Porque si usted descendiera de los monos, usted se rascará así. Y cuando esto aparece en todas las fórmulas de las medicinas que usted recibe, cuando va y recibe unas medicinas o vienen en sus cajas, vienen estos códigos, que es cómo ha sido conformado, qué elementos han sido puestos en ese medicamento. Pues esto es el código genético del ser humano y forma la palabra Yah, que es Yahweh. Por todas partes, la creación nos grita que somos hijos de Dios. Y dice la Escritura que la naturaleza está esperando con gritos la manifestación de los hijos de Dios. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Baruch Hashem. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza.
Porque sabemos que obedeciendo a tu Torah, estamos obedeciendo al código genético de tu voluntad. Y estamos de esa manera loando, exaltando, levantando, adorando tu nombre. Es decir, hacemos Kiddush Hashem. Por lo tanto, Padre, te pedimos que nos santifiques, Señor, y que nos ayudes a entender todo lo que tenemos que hacer para adquirir esa dorada meta, Padre. Lo queremos hacer en el nombre de Yeshua. Te damos gracias por el Mashiach, porque en Él, por Él y a través de Él es que nosotros hemos sido anexados a tu gran reino. Te damos honra, honor y adoración. Amén. Shalom.